se dedicaron a trabajar, a rezar, a comer y a hacer su cambio de seguro, ¿no? Semanas anteriores le hablaba del uso de los antibióticos y les mencionaba que ao vender um fármaco que vai a utilizar en ese paciente, esse fármaco tiene que usar por un tiempo adecuado, tiene que utilizar de una forma adecuada, por una duración adecuada, y el más importante en eso es utilizar el fármaco cierto para el paciente poder. Essa ahorita, guárdela, la vamos a necesitar en un segundo momento. Les mencionaba que de los medicamentos que tenían ahí, poderiam descartar un poco la medicina procaínica, porque ese medicamento que íbamos a hacer, pero entre usar una procaínica a cada 18 horas y el volumen del paciente, mejor se utilizar una mesatina. Le hablaba que la penicilina sódica, su mayor utilización era por uso oral, intramuscular o renal. Endovenosa. La que usaba intramuscular era la penicilina mesatina. Se usava sódica era a cada 6 horas, e se ele usava procaínica poderia ser a cada quantas horas? Vitor? Açaí? Não, está vendo o uma vez por dia, dose única, nada mais. Mesatina. Uma vez por dia, isso era dose única, certo? Porque el tráfico queda en el cuerpo por aproximadamente 18 a 45 días. Les mencionaba que se va a utilizar las penicilinas semisintéticas por vía oral, endovenoso y intramuscular. Tenía la opción de dicloxa y cloxa para uso en caso de infecciones en piel. Y se le hablaba de la cloxicilina por vía oral a cada 6 horas por 7 días. Y se hablaba de la dicloxa, de la cloxacilina, era por vía endovenosa. Les mencionaba que de las ampicilinas de amplio espectro, también conocidas como aminopenicilinas, acá la ampicilina dificilmente la vamos a utilizar, porque hay muchos antecedentes de resistencia bacteriana, excepto el Brasil, todavía sigue utilizando ese fármaco por vía endovenosa. Não tinha essa colher da fim de semana, tá? Aí eu estou chicos aí, eu deveria falar, abrir espaço, sabe? Aí não tem outra perna, não assim com família, aí é verdade. Ayuda, chicos. Solo porque me dice así, tiene 25 puntos gratis, ¿ya? Mañana vamos a dar todos los experimentos. Vamos, seguimos. Entonces se iba a utilizar la ampicilina. Brasil sigue utilizando ampicilina, pero también solo por vía endovenosa. No la usamos mucho por vía oral, excepto si hacemos la combinación de ampicilina más surfactante. Esa combinación sí puede usar sin ningún problema, teniendo en consideración que el surfactante es un fármaco que va a proteger al antibiótico de la beta-lactamasa. Si vas a usar, por ejemplo, amoxicilina, puede ser la solita o puede ser en combinaciones. Había un otro fármaco que era piperacillina con tozobactam, conocido también como pipetazo. Esse fármaco siempre va a encontrar en combinaciones para uso intratópico, ¿cierto? En crema, ¿no? Piperacillina con tozobactam en crema, ¿no? Para uso endovenoso. Solo lo usamos para uso endovenoso. Frasco ampolho.
de água. ¿Ah? ¿Cómo? Agora já sei. Solo es novedoso. ¿Ya? Si ves otra presentación, descarga. Solamente primera disciplina, solito no vamos a encontrar por si acaso. No tenemos tiempo buscando lá. Siempre la encontramos en combinaciones. Las cefalosporinas tenían de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Primera positivo, segunda positivo y algunos negativo. Tercera full positivo, full negativo. Y cuarta positivo, negativo y pseudomonas. Les hablamos también de los carbapenémicos, imipenem, meropenem y eropenem, se me equivoco, el tercero que no está ahí. Esses medicamentos são fármacos fundamentais para o dia a dia, principalmente em infecções graves, infecções um pouco mais sérias, que tem que dar tratamento endovenoso ao paciente. Por exemplo, sepsis, choque séptico, diabéticos, infecções muito mais graves, requerem fármacos muito mais potentes. Ao fazer um tratamento ao paciente, é importante recordar que o fármaco tem que ser dado sempre da forma, hora y mediante la vía correcta. Pero ¿qué hacer si te que dar un antibiótico, como por ejemplo un beta-lactámico, y tu paciente tenga hipersensibilidad, sea alérgico a los fármacos beta-lactámicos? Bien, y los macrólidos eran tres, los principales: eritro, ácido y clárico. En relación a la eritro, a cada 6 horas, la ácido a cada 24 horas y la claritromicina le hacíamos para combinaciones de tratamiento relacionados a Helicobacter pylori. Si le voy a dar, por ejemplo, a un paciente que está con H. pylori, le daba amoxi a cada 8 horas, claritro a cada 12 horas y un bloqueador de la bomba de protones, eso a cada 12 o 24 horas dependiendo del fármaco, ¿cierto? ¿Sí? Solo que no es la única forma de matar el Helicobacter pylori. Hay pacientes y hay bacterias y ya no te sirve más. Entonces le pones otros fármacos, como por ejemplo levofloxacina. Le combinar amoxi con levofloxacina y le das tratamiento al paciente. O amoxi con metronidazol y le da tratamiento al paciente, porque así como una bacteria puede ser resistente a la amoxicilina, también puede ser resistente a los macrólidos. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? ¿No? Si por ejemplo dejas de dar amoxicilina, porque la bacteria ya es resistente, no es la única forma. Hay otras formas de que ella puede tornarse resistente. Hay otros fármacos que también esa bacteria puede ser resistente, no hacer efecto ninguno. No es solamente destruyendo los beta-lactámicos, destruyendo o afectando los macrólidos, también puede ser afectado. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, por eso puedes tener outras combinaciones. Amoxi com levo ou clárido com levo. Entenderam? Outra combinação nesse caso seria como a bactéria que tinha a penicilinato ou a beta-lactamasa para o macrólido. Não é a única forma de resistência. A beta-lactamasa ou a penicillinasa é uma forma de destruir. Pero hay cambiecito de acción, hay bomba de flujo, hay varias formas. Por ejemplo, contra los macrólidos, les encanta hacer bomba de flujo. El fármaco ingresa y ella chupa, el fármaco hacia afuera de ese centro. Las quinolonas de bloqueo, la DNA quinasa, tenía una bacteria y ella se transforma en dos. El ADN de ellas va a ser multiplicado. Entonces ella corta, multiplica en dos y se transforma en una bacteria y eso se transforma en otra bacteria. La enzima que permite eso se llama DNA y NASA. O hay otra que la topo, isomerasa 4. Entonces las quinolonas de bloqueo esas dos enzimas. Automáticamente no hay multiplicación celular.
Espero que hayan entendido, porque eso es la conclusión de la clase anterior. ¿Listos? Bienvenidos. Existe otro grupo de fármacos que lo vamos a nombrar de aminoglucósidos. Y ese aminoglucósidos también son tres de sus principales representantes: genta, amica y estrepto. Streptomicina era el fármaco que utilizamos para el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento antituberculoso reunió 5 fármacos principales. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante. Pero de esos 5, 4 se mantienen y uno se puso en stand-by, solo si es extremadamente necesario. Ese fármaco se llama streptomicina y su problema o su principal desventaja es que la streptomicina me daña al riñón del paciente y también me daña el arcoíris. É nefrotóxico e ototóxico, daña al oído del paciente. Y por si acaso, si usted era un buen alumno o una buena alumna de fármaco mundo, pasasse con buena nota, doctora, ¿pasaste fármaco mundo conmigo? ¿Copiaste mucho? ¿Qué fármaco usted, en cuánto tenía que diluir un fármaco para pasar el endovenoso? Excepto, no, todo fármaco endovenoso, olvidando pasar suero, todo fármaco endovenoso tenía que diluir en vino, excepto y pisar. O sea, ahí está adentro, pero que ya se olvidó. Le decía, todo fármaco lo va a pasar endovenoso, tiene que diluir en vino, excepto el tramador, pero este otro vamos a estudiar en fármaco 2. Les presento amicacina. Tramador y amicacina son 2 fármacos que obligatoriamente usted diluye en CFR de agua destilada o suero. 100. 100. No lo pases directo en vena porque va a destruir la vena de ese paciente. Ese fármaco me produce flebitis. Flebitis. F-E-L, B-I-T-I-S. Una irritación baja, inflamación de la vena por donde está pasando ese fármaco. Cuidado. Todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos. En relación a la escala de nefrotoxicidad que daña el riñón, estrepto, amica y gentamicina. De los 3, streptomicina es el más tóxico, se lo quitó del esquema, el tuberculosis. Los otros 2 seguimos usando siempre, pero la amicacina es mucho más tóxico do que la gentamicina. ¿Está bien? ¿Entendieron? Y para evitar ese cierto daño, ¿qué tienes que hacer? Si necesita pasar una amicacina, ¿no? ¿Qué fármaco más era así? Tramador. ¿Y cuál es el problema del tramador? ¿Por qué tenías que diluir el tramador en 100? ¿Qué causa? Ahorita no voy a sacar mis puntos de vuelta, a ver los que están viendo el fármaco 1. Depresión respiratoria, los opioides, se lo paso muy rápido y deprime al paciente y puede causar paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Les decía que a veces pueden juntar 2 o 3 fármacos para tratar la misma infección. Y eso va a ser importante principalmente si le quiero dar una terapia para matar gram positivos y gram negativos o bacterias un poco más especializadas. ¿A qué se refiere? Si le doy por si acaso un fármaco llamado aminoglucósido, ese fármaco junto con las tetracitrinas y actúan bloqueando una tal subunidad 30S. ¿Qué es la 30S? La bacteria, la célula tiene algo llamado ribosoma, como nosotros.
Y el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas. ¿Bien? Entonces tengo acá una que se llama 30S y otra que se llama 50S. Si le doy por si acaso un aminoglucósido, gentamicina, amigacina o streptomicina, esse fármaco me bloqueia a 30S, evitando que se produzam proteínas. Essas proteínas me servem para produzir a parede bacteriana ou para produzir coisas na bactéria para que possa sobreviver. Se bloqueio isso, a bactéria se muere porque não tem proteínas para utilizar isso dia a dia. Entenderam isso? Sim? Havia outro grupo de fármacos que chamavam macrólidos e atuavam diretamente na 50S. Havia outros fármacos como os beta-lactanos que atuavam na parede celular. Vão ter cuidado, porque se necessitam usar 2, 3 antibióticos para tratar uma infecção, não vão usar sempre de famílias diferentes. Me entenderam? Dando-lhe sempre um fármaco que atua na parede e um fármaco que atua em outro lugar dessa célula. Me entenderam? Sim? Por exemplo, me pode fazer uma combinação que seria cefotaxima mais gentamicina. Isso vai atuar em um lugar e isso vai atuar em outro. Ou, por exemplo, a doxicilina mais clavitromicina. Isso vai atuar na parede e isso vai atuar na 50S. Estão entendendo? Alguém não entendeu? Já. Beleza, uma bactéria, essa bactéria é um pouco mais resistente. Então, se ser resistente, eu falo. É um pouco mais complexo conseguir matar. Entendeu? É algo mais grave. Então, se vou levantar uma monoterápica, somente com um tratamento. Tem que combinar 2 ou 3 tipos de antibiótico para que ele possa atacar a essa população bacteriana por vertentes diferentes, por caminhos diferentes. O objetivo é matar. E como lo vai fazer? Por várias frentes de guerra. Entendeu agora? Sim? E se vas a fazer uma combinação, nunca deves fazer gentamicina mais amicacina, amoxicilina mais penicilina. Por quê? Porque ele está lhe dando fármacos da mesma família que atuam no mesmo lugar. E se essa bactéria é resistente, vai ser resistente à família por completo. Me entenderam agora? Sim? Tenho isso em conta porque às vezes aparecem algumas ideias luminosas, raras e o paciente paga o preço. Bien? Perguntas? Tem algum fármaco desse que não pode juntar um com o outro? Tipo assim, um dos macrólidos não pode juntar com não é que não pueda juntar, é que é melhor evitar. A diferença entre aprender e aprender é ser curioso ou curioso. Alguém acá estudou odontologia? Não? Odonto? Sim. Os odontólogos não deveriam prescrever qualquer medicamento. Não deveriam prescrever qualquer medicamento. Isso não vão fazer também erro na assinatura de farmacologia. E em odontologia, alguém que foi por uma infecção de diente sabe que um dos fármacos que mais usam os odontólogos é amoxicilina. Amoxicilina, assim pensa. Não? E o ibuprofeno. O ibuprofeno para desinflamar e a amoxi é o antibiótico para a inflamação de diente e etc. Dificilmente vai haver um odontólogo prescrever ciprofloxacina. Ou alguém já recebeu ciclo de um odontólogo? Não recebe normalmente, por quê? Porque tem uma inflamação em ambiente junto com a infecção, tem que dar um anti-inflamatório. E o melhor aí é o ibuprofeno. Se juntar ciprofloxacina, qualquer quinolona, com um ibuprofeno, qualquer quinolona com ibuprofeno, o que vai passar aqui é o ibuprofeno que potencializa esses fármacos. E ele aumenta mais o efeito.
¿Entendieron? Entonces, wow, sería fantástico para matar una bacteria. Sí, el problema es que esos medicamentos interfieren en el cartílago del paciente, en los tendones, en la mineralización ósea, la elevada de calcio y estructuras para dar sustentabilidad a huesos y tendones. ¿Me entienden? ¿Entendieron? Más o menos. Tengo un paciente que es deportista, es atleta intenso. ¿Le puedo dar ciprofloxacina? Bueno, con cautela, ¿entendió? Pero si le das ciprofloxacina junto con ibuprofeno, que parece dos fármacos inocentes, el ibuprofeno potencializa el efecto de la cipro. Y el efecto colateral que produce la ciprofloxacina, las neuronas, destruir cartílagos y huesos y tendones. Imaginar el efecto potencializado que va a producir de princesa del paciente. ¿Entendieron eso? Entonces no es que no podés, es que hay situaciones especiales que es mejor pasar de a otra línea. Entonces, descartamos prácticamente lo que diga el paciente en el crecimiento, por así decirlo. Sí, hace 10 años atrás, cipro era totalmente prohibido en pediátricos, ¿no? Ahora ya no. Si no me equivoco, 5 años para arriba podés usar cipro para abajo y entero. ¿Qué? Eso cambió mucho. Antigamente, para nada de pediatra. Ahora sí, en el estudio vieron que sí, se puede, pero yo no lo uso. Voy a ver. Farmacología está muy fácil. Gentamicina é outro fármaco fantástico dessa família. E entre genta e amica, a gentamicina é menos tóxico. Igual é tóxico, assim que há que ter cuidado. Clindamicina, de las glicosamídeas, não é que não lo vão usar. Sim, lo vão usar, pero menos frecuente, só lo usas em situações especiais. Vamos saber más por qué un rato más. Banco. No lo use ese fármaco como un título. Quizás sea una de las últimas opciones terapéuticas que tenemos en bacterias multiresistentes. Cuidado con la vancomicina. Quizás sea una de las últimas opciones terapéuticas en gran resistencia. Bien. A vancomicina se usa sí o sí endovenoso. Em UTI, em infecções graves, em sepsis, são fármacos sí o sí para últimos casos. Está bien? Clorofenico. Ese médico fez uso em IMS, Não, ele viene em um suporte de ar diferente. Eu deveria falar um pouco mais sobre isso. Já? Seria o último caso para conhecer. Quando o paciente já auxilia de um outro antibiótico, que sabe que esse é o último que temos para usar. ¿Entiendes? Em caso de resistências a todos os demás, banco é uma das últimas linhas para casos de resistência. ¿Okay? Pasar de banco tem dois fármacos mais que em Bolívia. Pasar de isso, já esperar a sepsia te levar. Clorofenico. De todos os fármacos que vocês veem aí nessas 12 diapositivas que tenho falado durante toda esta semana, o único fármaco, uno de los únicos fármacos que não lo utilizo para nada por melhorar, se chama clorofenico. Não me gusta utilizar, nunca me lo vou prescrever, exceto se não há nenhuma outra utilização. ¿Por quê? Porque esse fármaco pode produzir daño, Lo vou buscar. Uno de los únicos fármacos que não me gusta usar para nada é clorofenico. ¿Por qué puede producir daño? No. El que sepa tiene 5 puntos. Nada de los problemas. Su uso normal es el octávico. Su uso normal es octávico. No, ya, listo.
Vale. Última chance. No, no. No me gusta por un motivo. Puede producir daño, y ahí, chao, así. ¿Ya? Vamos a buscar. Esa que no tenemos problemas. Quizá en colírio lo podemos utilizar clorofenicol. No es que no se usa, pero tem fármacos más seguros do que esse fármaco, ok? Isso. Por quê? Porque depois de produzir daño a nível neuronal. Para de adivinhar, vai estudar menino. Semana passada, qual foi? Foi do Frasco Campoia, né? Agora vai. Atenção, outra trampa, outra pegadinha, outra pergunta que sempre está para vocês caírem em palito. Se der uma mulher embaraçada, existem fármacos que não podem dar a qualquer paciente, principalmente a essa embaraçada, porque o medicamento pode produzir dano a ela ou a seu bebê que está aí adentro. De la familia de los nitrofuranos, el principal representante es la nitrofurantoína. Ese medicamento viene de 100 miligramos. Nitrofurantoína es un medicamento que viene de 100 miligramos y su utilización es a cada 6 horas por un periodo de 7 días. Nitrofurantoína lo usas a cada 6 horas por un periodo de 7 días. Sí. Y a cada 6, tiene 100 miligramos, le das a cada 6 horas por 7. ¿En qué situaciones? En una situación llamada hito, infección del tracto urinario. ¿Y qué tipo de hito? Cualquiera, más o menos, en especial si la mujer está embarazada. Los dos principales fármacos de hito en el embarazo es amoxicilina, nitrofurantoína, eritromicina, y otros más. ¿Okay? Yo voy a hablar más adelante sobre fármacos del embarazo, pero en esa clase quiero que ustedes sepan que es una infección urinaria en el embarazo, son dos opciones principales: amoxicilina o nitrofurantoína. ¿Entendieron? ¿Sí? Si vas a usar nitrofurantoína en esa mujer, es 100 miligramos a cada 6 por 7 días. Y si le vas a usar amoxicilina, 1 gramo a cada 8 por 7. ¿Entendieron? Metemos ahí bastante tomado, bebé. Sí, ¿ah? 100 miligramos a cada 6 por 7. Cada 6 horas por 7 días. A cada 8 horas por 7 días. 1 gramo, 100 miligramos. 100. Es porque hoy es martes y ya no. Ya estoy cansado. ¿Entendieron eso? Sí. De la terramicina, hay otro primo ahí, y lo vas a usar en colírio o en casos como pela remizanita, no les consta mucho con esos dos fármacos, ¿ok? Infecciones populares, le usamos, ¿ya? Déjenlo en stand-by. Doxiciclina y terramicina
Os docentes de outras matérias eu vou falar um pouco mais sobre esse fármaco. Bien? Doxy e terramicina. Ahorita le voy a hablar de una cosa buena. Quiero que se concentre en el fármaco llamado metronidazol. Esse fármaco é um fármaco que tem poder antibiótico. Metronidazol tem um poder antibiótico, antiparasitário e antimicótico. É decir, me mata bactérias, me mata hongos e me mata parásitos. Por esse motivo, às vezes não vê esse medicamento em alguns livros como antiparasitário, em outros livros como antifúngico, antimicose ou incluso em antibiótico. Entendeu? Lo que hace esse fármaco é destruir o ADN da mulher que está destruído. O mecanismo de ação é destruir o ADN. Por isso, é antibiótico, antimicótico e antifúngico. E para resumir, eu posso dizer antimicrobiano. Esse fármaco ele tem propriedades contra bactéria, biótica, contra hongos, micóticos, e contra parásitos, parasitário, antibiótico, micótico, parasitário. E para resumir, le classificamos de uma forma genérica como antimicrobiano, que mata todos os micróbios, exceto vírus. Aí você me vai dizer, doutor, é igual a ivermectina? Não. Ivermectina só mata parásitos. Se alguém lhe diga o contrário, ele que demuestre um estudo científico que lhe diga isto e que ele comprove. Por aí, em meia hora saiu da autorização do médico. Se for meus alunos sabem o que significa Anitta? J Balvin. A frase é Anitta, J Balvin, Jesus de todo. Quem vai perguntar? Bactéria, hongos e parásitos. Já? Solo não mata vírus. A ivermectina é o antimicrobiano? Já. Luiz. Esse é o médico da PPP. Qual é a importância que ele O que eu faço da minha vida, Deus? Viene em frasco, ampolha, Aí, ó. e viene em tableta. Frasco, ampolha e tableta. E se dieron cuenta, se dieron trabajo de hacer mi tabla, ustedes ya han descubrido que ese frasco, ampolha, viene en una cajita y viene, por ejemplo, 500 miligramos en 100 ml. Esse fármaco já viene distribuído nesse fábrica. Então, gravador, amikacina, metronidazol, tá? São fármacos que tem que passar em 100, pero esse já viene distribuído. Não deve ser distribuído, já viene fácil. Você passa por metro, Complamidade. Daí é denunciar o parente. Tentativa de assassinato. ¿Ya? Entonces, también viene otras presentaciones. Viene en óvulo y viene en crema por si acaso. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Está vivo todavía? ¿Tranquilo? Va. Algunas infecciones, por ejemplo, ITS, infecciones de transmisión sexual o infecciones del cotidiano del día a día, que hay una relación entre un hombre y una mujer o una relación discordante, pero en ese caso, si llega una paciente de sexo femenino con una infección, le voy a pasar un tratamiento a él, ¿ya? A la mujer. Y si la pareja es varón,
¿Ya? Bueno, el parceiro ela no. Tengo que dar un tratamiento a él también, sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, a ella le podrías dar metronidazol en óvulo, 1 a cada 24 horas, por 7 a 10 noches. Porque isso se passa aí na noite. Entendeu? Al hombre le daría, a la mujer le daría en óvulo o en crema, 1 cada noche por 7 a 10 noches. ¿Entendieron? Y al hombre, ¿qué le daría? En tableta, porque el óvulo no va a entrar por la oreja, no hay cómo pasar. ¿Ya? Entonces, al varón le das en tableta. Pero al varón, en este caso, le puedes dar 2 gramos. 12. ¿Entendieron? 4 tabletas. 4 tabletas. Conocer un fármaco que hace total diferencia. Cuando le das metronidazol al paciente, sea por vía oral o sea por vía endovenosa, avise a su paciente que él va a tener una sensación desagradable. Va a sentir el sabor de hierro oxidado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hierro oxidado? ¿Ya pusieron hierro oxidado en su boca? Porque mi esposo le va a condolir, ¿no? Pero digamos que ese mismo sabor es el sabor que va a sentir ese paciente. Como ferrugem, porque en portugués se dice ferrugem. Aquí no sé si así se dice. ¿Ya? Hierro oxidado. ¿Me entendieron? Sabor desagradable. Sabor desagradable. Tienes que avisar a tu paciente. Senão esse paciente vai errar o tratamento e não vai funcionar adequadamente. Poderes, pero menor hacemos por día y no grupo N. Si tenéis que usar el tablero, vamos para otras situaciones. No, el entendimiento, si usted ya se está tomando tableta para ver. ¿Ya? Dosis única, nunca. ¿Ok? ¿Entendieron? Pero no es la única utilización. Cuando vas a usar metronidazol para otros casos, por ejemplo, le usamos a cada 8 horas por 7 días. ¿Ya? 500 miligramos. Enfermedad diarreica por bacteria, por parásito, infecciones graves endovenosas, podría ser utilizado así. Al final, la segunda parte le voy a dar por 4 días. Ahora solo algún ejemplo. Suspensión, pero también. Suspensión también podría ser una opción a cada 8. Para mujer, yo utilizaría para mujer por vía vaginal. Hasta ahorita no me acuerdo de ver una crema para piel. Sí o sí para vagina, sí. ¿Qué? ¿Ah? Sí. En suspensión o tableta. Aquí, atención. En suspensión o tableta. A excepción de la IPS, todos los demás casos es a cada 8 por 7 días. ¿Entendieron? A la segunda parte vamos a usar el muñeco. En ese muñeco le voy a decir por patologías. Ahora que lo entiendo, generalidades. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tuvo alguna quemadura? ¿No? ¿Sí? ¿Grave más o menos? ¿Tranquila? Ya. Es una de las peores sensaciones cuando uno se quema con una ollita caliente. ¿Sabe? Imagínense quemarse pues con agua caliente, con algo mucho más, ¿no? Y aparte del dolor, de la molestia, de la angustia, tiene la parte estética también. Cuando son zonas directamente visibles, es otra preocupación. ¿Cómo va a quedar
Después, el tratamiento de la quemadura es algo muy largo, muy costoso y muy detallista. Y para facilitar nuestra vida existe un fármaco que se llama quemadura. El que ya tuvo paseando por los hospitales, seguramente vio un botecito negro, ¿ya? Con una tapa roja, diciendo acá, quemadura. Si nunca pasaste, o si fuiste a una farmacia, o si trabajas en una farmacia, o si tenés una farmacia, hay otro que va a estar así también, quemadura. O por último, sulfadiazina de plata. O hay no sé qué argénica, sulfadiazina argénica, una cosa así, hay otro nombre que tiene también. Lo que quiero que entienda aquí, por sulfadiazina de plata, o quemadura o algo argénica, no me acuerdo qué era la otra hora, ahorita voy a recordar, esse fármaco não debes dar ao paciente por mais de 2 dias. Ele é antibiótico. Esse fármaco é um antibiótico, tem propriedades anestésicas, então se ajuda a acalmar um pouco o dolor e é fundamental para usar em las curações diárias que faz o paciente. Utilizando esto, vai evitar que a gasa que depois de hacer uma curação se te pega na piel. Entenderam? Sim? Só que o problema é que se lo utiliza mais de 2 dias, esse fármaco interfiere no processo de regeneração da piel. Então, se às vezes o paciente que estava com queimadura em cara ou em zonas expostas, queda com uma color acá e outra color acá, e a culpa foi por haver utilizado esse fármaco por mais tempo do que deveria. Entenderam? Sim? Se é por curação, se deve passar uma vez al dia. Cada vez que haya curação, tem que passar a frente. Ok? Pero cuidado, não lo use por mais de 2 dias. Principalmente se está falando de uma zona que queres que a piel se vuelva normal como deveria. Interfiere em la melanina. Entenderam? Sim? Doutor, e que há? Há outras opções. Há outros fármacos mais que podem utilizar. Se não tem nenhuma, mesmo benefício. Mas sepa que essa piel não vai ser 100% da color que era antes. Com a queimadura, e há uma grande possibilidade de não regenerar-se por completo. Pero, por usar esse fármaco, potencializar o efeito de uma mancha aí nessa zona. Entenderam? Sim? Que horas tem? 3 em 3. Hasta las 6 da tarde, que eles chamam. E dando a receita, como ficaria? Crema, passar só uma vez. Eu só vou fazer curação. Passar uma vez e fazer curação. Cada vez que vai ser coração, ela vai ficar lá dentro. Doutor, e por que há um foco em peso? Para que tenha uso hospitalário ou para queimadura assistência. Porque se é uma queimadura pequena, é usar levantar para pequeno. Entenderam? Vida de 20 gramas, 25 gramas, lamentavelmente não fala, que é fundamental, mas às vezes nós usamos de forma inadequada e acaba liberando ou liberando assim. Está bem? Entenderam? Estou um pouco mais tranquilo hoje porque a classe é larga. Muito larga. 8 de la noche é pouco. Que não? Les hablaba sobre la Modeclub. Les dije que fue el grupo que venía a girarse en todo su brazo. ¿No escribía acá? Hice una bacteria. No me preguntaron dónde actuaba. Así que estaba loco ya. Ya dije, pero si fui al otro grupo, yo decía, si al otro no le dije nada de eso. Donde actuaba bloqueando la de amilasa y la topoisomerasa 4. ¿Cómo fueron obligados? No tan fácil. Diferente de lo que había hablado de las cefalosporinas, las quinolonas se clasifican en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Desaparezco por 5 minutos. Glória!